Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilares Rado, y su honorable consejo directivo, tiene a bien a presentar el diplomado especializado en modificaciones del nuevo Código Procesal Constitucional, actividad académica que se viene desarrollando a partir del 31 de agosto al 10 de septiembre, donde participan expositores nacionales especialistas en materia de derecho constitucional. En esta oportunidad tenemos la conferencia magistral presentada por el doctor Fernando Delgado Alvisuri. El doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri es máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Del mismo modo, ha realizado cursos de especialización y estudios de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales por la Universidad Castilla-La Mancha en España. De igual forma, es ex asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. También es ex comisionado de la Defensoría del Pueblo, así como docente de la Academia de la Magistratura, AMAG. Del mismo modo, también es autor de diferentes obras en materia constitucional y coautor también con diferentes artículos especializados en materia constitucional. Es conferencista nacional e internacional. El doctor en esta oportunidad nos acompaña con el desarrollo del proceso de amparo y cumplimiento. Doctor Hugo Delgado, reciba la más cordial bienvenida por parte del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilares Rado, y su honorable consejo directivo, del mismo modo la comunidad jurídica del Cusco, así como sus miembros que le integran también, así como la comunidad estudiantil en su conjunto. Muy buenas noches, doctor Hugo Delgado Fernando Alvisuri. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación del Colegio de Abogados del Cusco y su junta directiva, a los organizadores, la verdad, las primeras palabras de gratitud y aparte felicitarlos por las actividades en este año jubilar de nuestra patria, ¿no? 200 años han pasado, como diría, y bueno, nos encuentra el día de hoy en esta celebración del Bicentenario, también como coincidencia de ello, la nueva puesta en vigencia de este Código Procesal Constitucional, ya hace más o menos de mes y medio, 2 meses, que viene a suplir al anterior código que nos acompañó desde 2004. O sea, tenía una vida un poco longeva en materia constitucional. Y entonces este diplomado tiene esa finalidad, ¿no? Comentar, relevar, desarrollar estos conceptos a modo de procesos y las modificaciones que se han venido dando con relación al proceso y estas figuras novedosas, que son muchas, la verdad, las incorporaciones que se han planteado. Considero que todo esfuerzo de codificación en este caso de la ciencia del proceso constitucional, es una experiencia interesante en el Perú y tiene, creo, por finalidad brindar una mejor y adecuada tutela de derechos, ¿no? Estamos hablando de un ordenamiento sumamente particular, sumamente emancipado de la ciencia procesal, en atención a su particularidad y en atención también al objeto de protección, que en este caso viene a ser el texto de la Constitución y lo que ella defiende o establece. De tal forma que esta nueva vigencia del Código, este nuevo ordenamiento jurídico en materia constitucional, creo que debe ser en primer término enfocada desde la necesidad del cambio.
¿no? ¿En qué medida se requería una nueva regulación procesal y en qué medida era necesario incorporar en ese ordenamiento aquellas experiencias jurisprudenciales que habían sido desarrolladas en ese ámbito, en la jurisprudencia y en los precedentes vinculantes? Figuras tales como, por citar algunos ejemplos, la presencia del amicus curiae, la apelación por salto, las nuevas exigencias de las sentencias interlocutorias denegatorias, los nuevos derechos incorporados, además también un nuevo régimen procesal del precedente vinculante. Entonces nos habla de la intención del legislador de tratar de mejorar este corpus juris procesal. Y entonces ahí viene principalmente ese valor, ¿no? Y el valor es dotarle a la ciudadanía de un instrumento sumamente protector frente a la violación de terceros, del Estado y además aquellas irregularidades nacidas al interior del proceso. Es por ello que ha habido una modificación alrededor del 20% del código. Y aquí encontramos entonces que de manera general, en los procesos que a mí corresponde abordar, llámese el amparo y el cumplimiento, ambos procesos, en especial el primero, el amparo, me va a ser imposible abordar todos los estamentos importantes y todos los puntos relevantes. Sin embargo, haremos algunas precisiones al respecto. Principalmente por el tiempo, porque tengo hora y media con ustedes nada más. En el caso del cumplimiento constitucional, ya ha habido, pues, como lo había hecho el código anterior, una ratificación en el sentido de reconocer en él, el día de hoy, el cumplimiento en un proceso constitucional y no un proceso constitucionalizado. Un instrumento en virtud del cual se garantiza la vigencia de la regularidad del sistema jurídico y aparte también la virtualidad y la eficacia del mandato administrativo y del contenido, normativo, ¿no? En el cual han habido algunas experiencias interesantes a nivel de jurisprudencia, pero en específico quiero señalar una en especie, es la dación del precedente vinculante 168-2005 PCTC, que es el que establece los requisitos en materia de algunas condiciones o exigencias para que sea viable la interposición del proceso de cumplimiento constitucional. En general, yo les diría que estos dos procesos que se enmarcan dentro de los llamados procesos de tutela o proceso de la libertad, tienen esa finalidad: hacer efectiva la defensa de derechos fundamentales, en el caso del amparo, derechos fundamentales conforme a lo que establece la Constitución, y en el caso del cumplimiento, el necesario cumplimiento de los actos administrativos y de las normas con rango de ley. He traído para compartir en ese sentido un material con ustedes, lo tengo acá en un segundo, está acá, para compartir con ustedes, para que nos pueda servir de alguna manera de base o de pauta de la sesión del día de hoy. Perfecto. En relación al proceso de amparo, quiero señalar que han habido, digamos, en primer lugar, una serie de interesantes incorporaciones de derechos, ¿no? Derechos que algunos, digamos, pensarán de que qué tan necesario es que un código como el Código Procesal Constitucional incorpore nuevos derechos, ¿no? Y cuál sería la necesidad de positivizarlos, ¿no? Yo creo que la respuesta a ello es la siguiente: en la medida en que el derecho esté positivizado, en la medida en que el derecho ya dejó de ser, conforme al artículo 3 de la Constitución, un derecho no enumerado,
Entonces resulta siendo que este derecho tiene amplios márgenes ya de judicialización. Es decir, ya se puede demandar. No es que no se podía antes, sino que ya existe en el texto del código al menos el contenido del derecho, que en su momento será objeto de desarrollo de sus distintos contenidos esenciales de los derechos nacidos en jurisprudencia, ¿no? En algunos han habido experiencias un tanto cuestionadas, como el primer derecho que vamos a tratar en virtud de su incorporación, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad o el libre desenvolvimiento de la personalidad. Es un derecho bastante complejo, ¿no? Que tiene que ver con el pleno desarrollo de aquellos conceptos implícitos que tienen que ver con la dignidad humana, ¿no? Desde el punto de vista de entender al hombre, al ciudadano, al ser humano, en una condición biopsicosocial, ¿no? Este es un derecho, yo diría, de un ámbito, un derecho continente, porque a su interior yo creo que incorpora, incluye una serie de otros derechos de no menos jerarquía, ¿no? Así que el derecho al libre desenvolvimiento o al libre desarrollo de la personalidad ya es un derecho que está al día de hoy recogido en el proceso de amparo. El otro, de la libertad de conciencia, interesante porque en la tutela de derechos, en materia del amparo, en materia religiosa solamente encontrábamos a los derechos, a las libertades religiosas, ¿no? Es decir, al derecho de profesar una religión, al derecho de manifestar esa expresión de manera tangible, es decir, lo que se llamaba la libertad la libertad religiosa y la libertad de culto, ¿no? Es decir, número uno es el concepto de vincularse a una posición religiosa y la segunda es la exteriorización de esa conducta en base a una cuestión tangible. Y la tercera, que se está acá, libertad de conciencia y el derecho de objetar. Derecho sumamente importante el día de hoy incorporado al amparo constitucional, porque el derecho de objeción de conciencia en nuestra jurisprudencia ha tenido poco desarrollo y solamente ha recaído una sentencia interesante, que es la sentencia 85905 PATC, la sentencia en el caso de Lucio Valentín Rosado Anaqué. Y este concepto del derecho de objeción de conciencia o el objetor de conciencia, como se conoce, es un concepto sumamente interesante que tiene que ver con una posición de hacer o no hacer en virtud de determinados imperativos, ya sea religiosos, ya sea éticos, ya sea profesionales o ya sea de tipo confesional, ¿no? Es decir, un hacer o un dejar hacer por la existencia de imperativos éticos de cumplimiento jurídico. Entonces, este derecho nos parece sumamente interesante que ya se incorpore, a pesar de que ya había sido reconocido como un derecho no enumerado en la jurisprudencia constitucional. El derecho a objetar. El derecho al agua potable ya había tenido también un interesante desarrollo en dos sentencias en la jurisprudencia, y a partir de eso es que ha habido un interesante desarrollo de los contenidos. Qué duda cabe que el agua potable, que la qué duda cabe que el agua potable, la prestación, el suministro, ¿no? Además, en términos de calidad, ¿no? Es un elemento importante de supervivencia, no solamente como un derecho fundamental, sino también como un servicio público básico, ¿no? Y este derecho también ha sido en su momento reconocido por parte de la jurisprudencia interamericana, al momento entonces de, en el desarrollo de alguna interesante casuística. ¿De acuerdo? Con respecto a, digamos, aspectos novedosos en materia de incorporaciones, creo que, entonces, resumiendo el tema, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, objeción de conciencia, agua potable, entre otros derechos, digamos, entre los derechos
que se han incorporado en el texto del Código Procesal Constitucional. Perfecto. Y como era necesario e indispensable, se ha tenido entonces que respetar un título o una mención que haga referencia a aquellas características propias de los procesos de la libertad. De tal forma que se ratifica, ¿no?, este título 2 con respecto a las finalidades de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, como un criterio de alcance general. Y el título 2 no dista mucho del anterior, ¿no? Pero acá hay una diferencia que dice: se prohíbe el rechazo liminar de las demandas a fin de garantizar un mayor acceso a la justicia constitucional. Quiere decir que ya el Código ha establecido una obligación por parte del juez al momento de rechazar de plano. ¿Qué significa rechazo de plano en términos procesales? Significa que el juez no advierte, pues, en su contenido, en su evaluación inicial, la presencia de un contenido esencial o el elemento de la residualidad, que más adelante vamos a ver. Y este rechazo de plano, pues, en algunas circunstancias podía ser apelado. Sin embargo, era una salida bastante sencilla de la judicatura ordinaria para, digamos, desestimar pedidos en los cuales era necesario, considero, que el juez ingrese a evaluar aspectos de fondo y no se quede únicamente en esta decisión de rechazo liminar, ¿no? Ese es un elemento. Y además establecía de que este rechazo liminar entonces va a permitir una mejor valoración o un mayor acceso a la justicia en la medida que el juez ya tendrá, digamos, la obligación de pronunciarse sobre el fondo del asunto de la decisión. Bien, lo importante del amparo, estimados amigos, es analizar que en él se encuentra contenido algunos elementos característicos, no solamente en el sentido que es el más importante proceso constitucional, que duda cabe. Significa para muchos, y compartimos esa opinión, la más importante conquista de derechos. Es el proceso en el cual se ha llevado, consideramos, el mayor desarrollo procesal de todos los otros procesos constitucionales. Me refiero a la libertad y los procesos orgánicos. Y además en él se puede encontrar el mayor nivel de acceso a la jurisdicción constitucional. El amparo es el mecanismo rápido, expeditivo, eficaz, ¿no? Es el que contiene una pretensión de naturaleza constitucional sometido a un proceso de una tutela urgente idónea diferenciada. Ese es el proceso de amparo. Un proceso de amparo, el día de hoy, un proceso de amparo que ha asumido el rol de ser un proceso residual, ¿no? Ya no el modelo opcional que se planteaba antes. Y ello dentro de la lógica de que el día de hoy los procesos constitucionales, al menos los de la libertad, responden a un criterio. El criterio es que en ellos se privilegia ya el día de hoy la probabilidad y no la certeza como era antes. Son modelos, son procesos optimizados, pues, ¿no? Son procesos mejorados, ampliados. Son procesos rápidos, expeditivos y eficaces. Y en especial el amparo, que tiene este amplio espectro de protección. Por eso siempre se ha dicho que el amparo es la más importante conquista de derechos, a partir de su consagración y de su cada vez más, digamos, mayoritariamente acceso. Podemos precisar que el amparo el día de hoy es el proceso por excelencia más importante dentro de los otros procesos, claro, sin señalar de que conjuntamente con el habeas corpus también otro proceso importante de uno de los más antiguos, ¿no? En materia constitucional. Pero en este caso, el modelo, la orientación del modelo del amparo ha sido mantenido y sostenido por ese nuevo código y no necesariamente, y de no haber sido así, creo que hubiera sido un error. Mantener el modelo procesal del amparo ha sido, me parece, un acierto en el código. Y para tal efecto se han establecido, claro está, se ha reiterado el concepto de lo más importante del amparo. No solamente que es un proceso intuitivo, rápido, expeditivo,
es básicamente un proceso que implica bilateralidad, participación de las partes demandante y juez, un proceso en el cual además todas estas características propias e históricamente reconocidas a él, como por ejemplo el hecho de que el amparo ahora tiene la finalidad de restituir derechos y no constituir los mismos, o sea, tiene una orientación restitutiva, más no constitutiva, ¿no? Como otras características, que este es un proceso que protege, que no solamente protege, sino restituye y además también procede frente a la amenaza y la violación de la amenaza a un derecho fundamental con respecto a los efectos, ¿no? Además también que puede plantearse o es posible que se plantee frente a actos pasados, frente a actos presentes y frente a actos futuros con respecto al tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, estas, digamos, características convierten al amparo, yo diría, pues, en el proceso mucho más dúctil, ¿no? Digamos, parafraseando al profesor Sarebelsky, ¿no? El proceso dúctil, el proceso más maleable, digamos, históricamente hablando. Entonces, el código ha mantenido ese criterio de que permanezcan estas causales de improcedencia. Digo improcedencia negativo, ¿no? En términos positivos sería el régimen de procedencia, estas causales de procedencia, ¿no? En general de los procesos constitucionales. Entonces acá, esto es parte del texto del código, ya se han establecido causales de improcedencia de manera general, conforme también lo hace el código anterior, lo ha hecho el actual, es decir, causales de improcedencia generales a los procesos constitucionales, pero también causales de improcedencia específicos a cada proceso, ¿no? Nos referimos a los procesos en especial de la libertad. Y en el caso de los procesos de la libertad, y el código también ha establecido estas causales de improcedencia. ¿Qué significa la improcedencia? Improcedencia es una situación jurídica en la cual que se carece de un presupuesto procesal. O sea, si no existe ese presupuesto, el juez no va a poder resolver el fondo del asunto. Estas causales de improcedencia resultan siendo fundamentales en todo proceso y en específico en los procesos de tutela. ¿Por qué? Porque le van a permitir al juez, al final de una valoración de la demanda, entonces emitir una sentencia sobre el fondo. Y además también expresan la necesidad de reconocer siempre que los procesos de amparo son procesos que tienen una vinculación directa con un derecho fundamental. Y así se estableció en el código anterior, en el artículo 1, en el artículo 3 y otros artículos fundamentales. Pero acá tenemos estas causales de improcedencia. Por ejemplo, que dice, no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido protegido del derecho invocado. Esto es lo que se conoce como la denominación del contenido esencialmente protegido del derecho fundamental, lo que era en el código anterior el artículo 5.1. La segunda, no menos importante, que vamos a tener oportunidad de desarrollarla, era la existencia de vías y satisfactorias igualmente para la protección del derecho amenazado. Lo que en su momento determinó la existencia de un modelo residual frente a un modelo opcional, ¿no? Y que la primera opción es la que rige el día de hoy, es decir, la presencia de un amparo residual, ¿no? El número 2. El tercero dice que el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial, lo que se conoce como la litispendencia. O sea, en los procesos constitucionales no es posible, pues, plantear un proceso, ¿no? Digamos, plantear de manera, digamos, ni sucesiva, ni sucesiva, ni de manera alternativa los mismos procesos. Es decir, frente a un mismo hecho, plantear el amparo o plantear un contencioso. Ahí viene una diferencia, una precisión interesante. Cuando hablamos de que, claro, frente al amparo, en determinadas circunstancias ya no sería posible el planteamiento de un proceso. Pero, claro, ¿qué pasa cuando quieres plantear un amparo contra una sentencia del TC? No, ya no es posible.
pero frente a un contencioso sí puedes plantear un amparo. O sea, el amparo tiene esa característica de definitividad. O sea, la definitividad por la excepcionalidad, ¿no? Entonces, eso se llama el elemento de la litispendencia. El siguiente dice que no se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos en este código. Claro, vías previas. La vía previa, ¿qué cosa es? Precisar, la vía previa viene a ser el tránsito, ese tránsito necesario del ciudadano en sede administrativa con la finalidad de agotar los recursos que la ley establece, ¿no? Con la finalidad de que la misma administración pueda reformar digamos, reformar o revocar su decisión, o en todo caso sometes a la propia administración pública para que haya una suerte de reexamen de la decisión. Al respecto, hay dos, digamos, denominaciones, ¿no? La llamada vía previa y la otra es la vía previa administrativa. La vía previa administrativa, aquella contemplada y sometida a lo establecido en la 27444, y la vía previa, que es el procedimiento, digamos, particular, ¿no? Corporativo, en el cual no está sometido a una legislación de carácter público, ¿no? Entonces, clarísimo, ese es un concepto que ya se ha reiterado, ¿no? Siguiente dice, bueno, el siguiente ya hemos tocado, se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes públicos, o de entidades de la administración pública entre sí. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo siguiente. En este caso tenemos lo siguiente. ¿Por qué? Porque en esta situación lo que correspondería sería ya el proceso competencial, o en todo caso las acciones de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? O sea, donde estamos frente a este tipo de procesos en los cuales no cabe, pues, definitivamente el amparo, ¿no? Y el último, ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de habeas corpus. O sea, se refiere básicamente al plazo de la caducidad, ¿de acuerdo? Al plazo de la caducidad. Quiere decir entonces que estas son las causales generales aplicables a los procesos y en específico también al amparo constitucional. Bien, acá tenemos casos especiales, ¿de acuerdo? Dos casos especiales que ya han sido de alguna manera incorporados en el proceso. Uno, la procedencia frente a actos lesivos de normas, y el otro es la procedencia del amparo, que es, digamos, la parte yo no diría recurrente, sino la parte más, digamos, una novedad interesante, o un tipo de amparo, que es un tipo de proceso de amparo, que es la procedencia frente a las resoluciones judiciales. En el caso de la primera, yo diría, resulta siendo un desarrollo jurisprudencial interesante, ¿no? Porque siempre se dijo que era un escenario vedado, ¿no? Que el amparo no procedía contra las normas. Lo que procedía para cuestionar las normas era la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pero acá lo que se estableció era que el amparo no procedía contra las normas, sino contra los efectos de las normas. Y en el caso de las resoluciones judiciales, estamos hablando del cuestionamiento directo de resoluciones firmes cuando se afecta la tutela procesal efectiva y además el debido proceso, y que a su vez ello motivó la posibilidad del llamado amparo contra amparo, que viene a ser un tipo de amparo contra la resolución judicial. En ambos casos, yo creo que esos dos supuestos importantes, el amparo contra normas y el amparo contra resoluciones judiciales, dan cuenta, pues, de que estamos frente a un proceso bastante dúctil, porque al igual que él también procede, por ejemplo, el amparo corporativo, ¿no? El amparo laboral, el amparo pensionario, el amparo municipal, el amparo electoral, el amparo arbitral, es decir, tiene una serie, digamos, de modalidades y variantes y variables. O sea, si queremos hablar un poco de la tipología de los procesos de amparo, ¿no? En fin, existe para todos los contenidos. En el caso en el caso que tiene que ver sobre la residualidad, yo voy acá a detenerme un segundo, voy a tratar de ampliar la imagen, voy a tratar de
Voy a suspender el video, por favor, pero voy a seguir con la sesión. En el caso de la residualidad, yo diría lo siguiente, ¿no? Acá hay un contenido interesante, porque en el caso de la residualidad, ¿de acuerdo? Ese es un elemento importante el día de hoy en materia del amparo constitucional. O sea, me refiero al hecho siguiente, que el amparo desde el régimen anterior ya asumía digamos, un modelo, ¿no? Y el modelo era un modelo basado en la probabilidad. En el régimen anterior era un modelo basado en la certeza. El criterio cambia a partir de que ya en el Código Procesal anterior ya se estableció que el amparo ya no es un proceso opcional, pues, o sea, optativo, ¿no? Optativo, opcional, alternativo, sino todo lo contrario, residual. Este modelo residual partía sobre la premisa de garantizar una correcta coherencia y tránsito de ese tipo de procesos, ¿no? Sobre la base de un proceso, de un trámite rápido y expeditivo, pero a su vez extraordinario. Entonces, este elemento de la residualidad, y coincidimos con el criterio que se ha ratificado en la actualidad en el proceso de amparo, viene a ser ¿qué cosa? No necesariamente una regla de procedencia de procesos, sino más bien, diríamos, una ratificación constitucional, perdón, una ratificación legislativa de lo que el amparo siempre fue, un proceso destinado a la tutela de derechos fundamentales. Conforme estaban pues en una serie de artículos, ¿no? Artículo 200, artículo 1 del Código, cuando decía que la finalidad de los procesos era garantizar la tutela de los derechos fundamentales y la jerarquía y supremacía de la Constitución. O sea, en el fondo la residualidad era una ratificación legislativa y que algunos consideran que no se debió optar por crear, en este caso, una disposición que ratificaba o reiteraba este concepto, que ya se sobreentendía, pero que era necesario en relación a la orientación del proceso. ¿De acuerdo? La orientación del proceso. Entonces, aquí tenemos un primer criterio, este que está acá. El artículo 7.1, en el código anterior era el 5.1. ¿De acuerdo? Regla procesal, una regla procesal que en su momento fue tan considerado tan importante que a la fecha tenemos pues un precedente vinculante, el precedente vinculante Elgo Ríos Núñez. ¿De acuerdo? Elgo Ríos Núñez. Bien, no me es posible ampliar la presentación. Sin embargo, no hay problema, vamos a ver cómo superamos esto. Acá entonces existen unas diversas interpretaciones con respecto al 7.1. Ciertamente es una causal de improcedencia, importante conjuntamente con la denominación del llamado contenido esencial, pero también conjuntamente con este contenido de la residualidad. 7.1. ¿De acuerdo? Ahora, lo que se busca acá es determinar cuándo efectivamente el amparo resulta siendo la vía satisfactoria o la vía idónea del proceso. ¿De acuerdo? Repito, cuando estamos frente a la vía idónea o a la vía satisfactoria del proceso. A lo que nos referimos entonces es que el amparo entonces debe responder a una naturaleza de urgencia, de acreditar no solamente la titularidad del derecho, sino también, ¿qué cosa? La necesidad de una tutela urgente en una vía idónea satisfactoria. Y eso es una obligación del demandante, el establecer que la vía correcta debería ser el amparo y no la vía ordinaria o la vía contenciosa u otra vía. Debo precisar además que el criterio que ha manejado el TC es que cuando hablamos de la otra vía debe ser una vía judicial, no una vía administrativa. Inclusive se ha hablado de la posibilidad de que pueda también optarse por la vía arbitral. O sea que cuando esta precisión exegética haga referencia a la otra vía, también podría ser, digamos, considerada la otra vía arbitral. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, acá lo que tenemos es que tiene que acreditar la titularidad del derecho cuyo restablecimiento se invoca. Esto entonces no necesariamente es una exigencia, esta regla de, digamos, de procedibilidad, sino más bien, repito, una ratificación legislativa de lo que el amparo siempre fue, un proceso de naturaleza excepcional, heroica y extraordinario. Sin embargo, el concepto de la residualidad debe ser claramente atendido conforme, digamos, a su concepto. Y el concepto es lo siguiente, ¿no? ¿Qué significa? Significa entonces que el amparo debe ser el proceso idóneo para la defensa de derechos fundamentales. Entonces, de una perspectiva negativa, dice, no puede acudirse al amparo para la defensa de un derecho si esa misma defensa puede lograrse a través de un proceso en la vía judicial. Es decir, si en la otra vía existe un proceso capaz de proteger el derecho, entonces estamos frente a una vía evidentemente residual. ¿De acuerdo? Una vía eminentemente residual. Entonces ahí tenemos un tema interesante. El otro contexto, hablar de la residualidad significa conceptuar el proceso de amparo en un proceso extraordinario, en un proceso excepcional que se opone al elemento de la alternatividad. La alternatividad, en términos prácticos, supone que tengo dos o más procesos a los cuales puedo acudir, el contencioso o el amparo. El amparo o laboral, claro, en ese orden de ideas, el modelo alternativo te decía, bueno, puedo acudir a uno u otro. La legislación, al menos en materia constitucional, que ha sido ratificada por este código, no señala de que ello ya no es posible, ya no es el tema de la elección, es el tema que el amparo será viable, será idóneo, siempre y cuando no existan otras vías alternativas satisfactorias plenamente. Es un contenido sumamente importante. Bien, acá solamente tenemos un precedente vinculante, que es el precedente Elgo Ríos Núñez, 2383-2003 del año 2015, el cual establece las reglas para la determinación de esa vía idónea alternativa, ¿no? De esa vía idónea, que digamos que en atención a lo que hemos señalado, debería ser el amparo. Lo que plantea Elgo Ríos Núñez, básicamente, a diferencia de los otros precedentes vinculantes, ya no plantea reglas jurídicas, sino lo que plantea son criterios orientadores. Ya en su momento había dos criterios sumamente interesantes, digamos, los primeros ejercicios de jurisprudencia al respecto, que es la sentencia Edi Bernal y la sentencia Noemí Lazo, que hablaban acerca de esta vía idónea, o precisaban el concepto de la vía idónea para acudir al amparo. Claro, esto era 2013-2014, pero ya en 2015 se emite pues este precedente vinculante que lo que busca es dar respuesta a una pregunta, ¿no? Cuando se está frente a una vía igualmente satisfactoria al proceso del amparo. Bueno, eso se responde ya no a través de reglas jurídicas, conforme lo dije, sino se responde a través de criterios orientadores. 4 criterios orientadores que pueden ser respondidos en materia positiva o en materia negativa, de una perspectiva objetiva o una perspectiva subjetiva. Entonces, esto es una lista de criterios orientadores, pero que como tales, entonces, están sometidos siempre a un debate, porque la cuestión de un criterio orientador no es una regla vinculante obligatoria, es simplemente algo que puede ser interpretado, y ahí entonces descansa la principal objeción, que el precedente no se interpreta, que el precedente se aplique. Nos referimos en este caso a Elgo Ríos Núñez. Y ahí tenemos entonces que tenemos 4 criterios, ¿no? Objetivos y subjetivos. En el ámbito objetivo, lo que tienen que buscar o dar respuesta es a las condiciones del ordenamiento jurídico con respecto a una tutela idónea del proceso en cuestión. Y estos son formulados en positivos, mientras que la perspectiva subjetiva tiene que ver con aquellas circunstancias o particularidades del caso, dado el elemento de urgencia, necesidad, y son respondidos en términos negativos. De tal forma que encontramos 4 criterios importantes. Número 1 es la estructura idónea, es decir, en qué medida el amparo constitucional
como proceso resulta siendo el más adecuado, el más idóneo para garantizar esa debida y satisfactoria protección en comparación a otro proceso. Número uno. Y número dos, esta tutela idónea, ¿no? Es decir, si más allá de lo configurado en el primer párrafo, aquí puede encontrarse situaciones tan diversas como, por ejemplo, aspectos netamente institucionales. Por ejemplo, falta de implementación de juzgados, excesiva demora en los plazos, entre otros. Por ejemplo, el permanente planteamiento de recursos dilatorios, o por ejemplo, nos referimos a, como por ejemplo, cambios de juzgados, cambio de sede, cambios de jurisdicción, situaciones, digamos, coyunturales que pueden afectar efectivamente el desarrollo del proceso. En tercer lugar, la urgencia de la amenaza como irreparabilidad, es decir, en qué medida el proceso escogido del amparo vendría a ser por su urgencia, por su rapidez y celeridad, en atención al derecho invocado, podría ser, digamos, mucho más adecuado que un proceso contencioso, que puede durar, como ustedes saben, mucho más tiempo. ¿De acuerdo? Y en qué medida el tránsito del transcurso del tiempo, pudiera convertir en irreparable el derecho, es decir, que el derecho se vea severamente afectado por esta circunstancia. Y número 4, que es el más importante, estamos hablando con una serie de criterios, digamos, interesantes en materia de la jurisprudencia, y en el caso en específico de la residualidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Que el amparo siempre será viable, cuando existan, digamos, una situación que se conoce como, como una situación, digamos, que se conoce como esta vinculación de los derechos fundamentales entre sí. O sea, los derechos fundamentales tienen un elemento de complementariedad, ¿de acuerdo? Digamos, de coexistencia. Al momento de afectar uno, afectamos indirectamente otros. Entonces hay algunos derechos que por su condición y naturaleza, entonces son derechos fundamentales per se de primer orden. Y que cuando ellos se afectan, se ven afectados otros, digamos, como consecuencia de la afectación inicial. Entonces, acá, esta opción de Elgo Ríos Núñez nos plantea en el criterio A la posibilidad de que un acto lesivo vulnere varios derechos fundamentales, y en la B, que se sumen intensidades en la vulneración del derecho fundamental. ¿De acuerdo? Y además establecer que existen pues una serie también de derechos prioritarios, ¿no? O sea, derechos esenciales que deberían ser protegidos: vida, salud, educación, dignidad, trabajo, sin perjuicio de los otros derechos fundamentales a los que se ha hecho referencia. Bien, solamente quiero señalar algunos criterios con respecto a la residualidad para entrar ya de lleno al tema del cumplimiento en el tiempo que me queda. Van a ser 8:20 y mi clase era lo mucho 1 hora y un poco más. A ver, acá tenemos algunos criterios interesantes. A ver, que está acá, por ejemplo. Algunos, no todos, la verdad, porque el tiempo no lo permite. Acá, por ejemplo, tenemos un criterio, ¿no? Expediente 1776-2004 habla de que en el proceso del amparo debe distinguirse como viable, aun cuando otros procedimientos legalmente previstos, en caso que la utilización de estos últimos pudiera ocasionar un daño grave e irreparable. Es decir, estamos hablando de el acogimiento a un proceso expeditivo, rápido, sumario, ¿no? Extraordinario y no alternativo, ¿no? Definitivo, y aparte también un proceso de naturaleza excepcional. Un criterio, digamos, complementario basado en la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro. ¿Cuál sería un criterio de más para optar por el amparo? Cuando hay una situación de razón de edad avanzada, enfermedad grave, que consigue un pronunciamiento de fondo inmediato. Es decir, la debida celeridad del proceso, entre otros. Veamos el llamado contenido esencial, que resulta siendo ya la segunda parte del requisito de procedencia más importante, que ha sido ratificado por el Código. Este no es otro que un criterio eminentemente, digamos, reconocido en la jurisprudencia, en una sentencia, en la sentencia 1417-2005 PATC. Sentencia recaída en el expediente Manuela Nicama Hernández. Este es un expediente interesante en el cual
en su fundamento jurídico 37, reconoce y regula pues la presencia de este llamado, ¿qué cosa? Contenido esencial, voy a suspender un ratito la cámara, contenido esencial del derecho fundamental. Aquí lo que se busca es efectivamente establecer desde una visión eminentemente histórica y filosófica la pertinencia del amparo siempre y cuando estemos frente a este llamado contenido esencial del derecho fundamental o contenido protegido. Acá tenemos dos criterios que han sido reconocidos y recogidos en jurisprudencia, y que son estos dos. Quiero citar, aquí está, repito nuevamente la sentencia 1417-2005 PATC, que habla acerca de estos integrantes del contenido esencial, ¿no? Por un lado, distinguir el contenido esencial, esto es un contenido intangible al legislador, ante los límites del legislador, y otra parte el contenido absolutamente intangible, o sea, extramuros del contenido. Esto hace referencia, digamos, en palabras mucho más simples, a esa parte del derecho que debe ser debidamente protegida por el legislador, ¿no? Esa parte esencial, a ese núcleo duro del derecho fundamental que debe ser, digamos, directamente determinado por el juez al momento de la evaluación general del proceso. Y acá entonces el juez podrá determinar este contenido, digamos, directa, indirectamente, sobre la base de una serie de presunciones o sobre la base de una serie de reglas que el propio tribunal ha establecido. Pero es importante porque esto, digamos, constituye un requisito especial del amparo. O sea, quien plantea un amparo el día de hoy lo hace invocando la presencia de este llamado contenido esencial del derecho fundamental. ¿De acuerdo? Contenido esencial. Entonces, y estos contenidos, como dice el tribunal, no pueden efectuarse a priori, pues, ¿no? Debe ser, digamos, como correlato del examen de una serie de principios y valores de los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente el otro contenido esencial del derecho fundamental. Es decir, la residualidad y el contenido esencial son elementos, digamos, fundamentales en el modelo procesal del amparo. Más allá de las virtudes, más allá de las modificaciones que se han hecho en el trámite del proceso, creo que lo importante es quien pretende plantear un proceso de este tipo, lo que debe en primer término atener es básicamente el hecho que existe pues una vía correcta, pero además también el requisito de la determinación de este llamado contenido esencial o también llamado contenido esencialmente protegido. ¿De acuerdo? Bien, eso es. Ya acá tenemos alguna jurisprudencia, contenido relevante, protegen derechos de relevancia constitucional. Lo que se llaman ahora los contenidos de trascendencia. Acá tenemos una cita extraída del fundamento jurídico 37 de la sentencia en cuestión, que define pues el concepto del contenido esencial. Integrantes del contenido esencial, habría que hablar acerca de este contenido absolutamente intangible para el legislador. ¿Qué significa? Debidamente protegido por parte del legislador, ¿no? Entonces ese es un tema sumamente interesante. Bueno, quiero solamente ya en esta parte, no última, sino ya un poco avanzada de la sesión, hablar un poco del cumplimiento y cuáles son estas innovaciones importantes, hacer alguna reflexión con respecto a su naturaleza. Como ustedes saben, el cumplimiento constitucional ha sido pues un proceso que al igual que el habeas data de incorporación reciente en la Constitución, recordemos que fueron los dos procesos de último reconocimiento, el cumplimiento de la habeas data, tuvieron pues serias críticas por parte de los oficiales de la materia, considerando que su contenido pues no era un contenido constitucional y que era un proceso constitucionalizado y no necesariamente un proceso constitucional. Desde su incorporación en las normas constitucionales y desde su positivización hace muchísimo tiempo,
básicamente en la Edad Media, cuando se hablaba del famoso right of mandamus, el right of injunction, y que después se traslada a Portugal en el mandato de Injucao y el mandato de Securanca, ya reconocemos en el cumplimiento constitucional, digamos, el proceso idóneo que ha sido acogido en el diseño del código para ser la vía correcta para no para discutir los contenidos de las normas, sino para plantear y exigir el cumplimiento. El cumplimiento total, el cumplimiento completo, el cumplimiento oportuno. Vale decir que acá lo que no se acepta de ninguna manera es el cumplimiento aparente, incompleto o tardío de la norma o del acto administrativo. Entonces, ahí viene un poco la naturaleza de este proceso. Lo que busca este proceso es garantizar no solamente la eficacia de la norma, sino también que la norma se cumpla, que el acto administrativo se cumpla y que cuando la autoridad pública emite una norma tenga que necesariamente, en determinadas circunstancias, emitir el reglamento correspondiente. Y a eso va el segundo aspecto. No solamente es cumplimiento de la norma o del acto administrativo, sino también que también procede el cumplimiento cuando el ente público la administración pública está en la obligación de regular o reglamentar conforme lo que establece la Constitución. ¿No es así? O sea, reglamentar significa dictar el reglamento correspondiente, regular la situación nacida de la norma, ¿no? Pero ello obviamente incorpora alguna serie de requisitos y exigencias. En el código, a partir del artículo 12 en adelante, se han establecido algunos cambios interesantes, como por ejemplo la tramitación del proceso en general y conjuntamente con el caso del amparo de la habeas data y el cumplimiento. Exceptuamos acá el habeas corpus porque tiene un procedimiento distinto, ¿no? El artículo 12 un poco establece un tratamiento distinto al anterior. Dice lo siguiente: en los procesos de cumplimiento interpuesta la demanda por lo agraviado, el juez señala fecha y hora de audiencia única, que tendrá lugar dentro de un plazo de 30 días hábiles. Al mismo tiempo, dice, emplaza al demandado para que conteste en el plazo de 10 días, ¿no? El juez entonces lo que hace es, una vez que ya cita la audiencia, entonces el juez pone a conocimiento del demandante el escrito de contestación, y entre esta notificación y al día de los alegatos debe mediar por lo menos 10 días, ¿de acuerdo? Lo interesante de este proceso, de esta modificación, es que es un proceso que, terminando la audiencia, el juez puede emitir, si así lo considera, la decisión del fallo, la decisión del caso en concreto, tomando en cuenta la celeridad. Además, en este tipo de procesos se pueden, las partes pueden solicitar audios, videos a la audiencia, de la audiencia pública, y además también pueden, tienen aparte todos los apremios que la ley establece, un proceso básicamente gratuito en materia constitucional. El artículo 65 es el que se ratifica con respecto al régimen anterior, ha quedado igual, exactamente igual. El proceso de cumplimiento dice, tiene por objeto ordenar al funcionario de autoridad. Uno, dice, se pronuncia expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir resolución o tener un reglamento. O sea, lo que vimos hace un rato, la llamada omisión reglamentaria. Lo que sí no me queda claro, y ha sido un concepto, digamos, obviado por el código, es precisar quién es funcionario y quién es autoridad. Porque en estos procesos, son procesos destinados a ámbitos públicos, no privados, ni particulares ni corporativos, son ámbitos públicos. En tal sentido, entonces, cuando se habla de funcionario o autoridad, debemos entender que la figura del funcionario, entiendo, supongo, considero, debería ser aquel régimen o estatus que asume el funcionario en el entendido de un régimen estatal. Y la única referencia al respecto es la 005-90, cuando habla de 3 niveles en la administración pública: funcionario, profesional y técnico. O sea, el funcionario tiene una competencia asignada claramente establecida. Con respecto a autoridad, entonces sería una autoridad pública, ¿de acuerdo? Entonces, hay un tanto que la cosa no me quedaba muy clara. Entonces, sin embargo, es un proceso destinado a garantizar qué cosa, un criterio, digamos, que establece
ciertos sujetos legitimados, ¿no? Para el planteamiento del proceso. Bien, lo interesante en el artículo 66 es que el artículo 66 es novedoso, porque este ha incorporado algunos criterios desarrollados en la jurisprudencia y en específico en un precedente, el precedente 168-2004 AITC, 2005 AITC, que establece de manera muy general, cuáles son esos agregados a lo que debería contener el cumplimiento constitucional. Es decir, en el diseño del código, el proceso de cumplimiento tiene exigencias básicas. Número uno, debes plantear, primero debes, digamos, agotar la vía previa. Y la vía previa en este caso no es el recurso de aclaración o de apelación. La vía previa está constituida en este caso por el documento de fecha cierta, ¿de acuerdo? Que se dirige a la persona que está omitiendo su obligación. Entonces, es una primera obligación, es un primer requisito procesal, y que esto se constituye la vía previa. Entonces, ya no existe la necesidad anterior que decía, ¿no? Además de eso, debes plantear el recurso de reconsideración, apelación y revisión, si cabiere, pero acá únicamente lo que se exige es el documento de fecha cierta, ¿de acuerdo? Del cual también debe inferirse de manera indubitable, ¿no? Y sin formalidad alguna, lo que se está pidiendo y aquello que se viene incumpliendo. Entonces, cuando hablamos de este primer criterio, nos referimos a eso. Primera exigencia. Y la segunda es plantear la demanda de cumplimiento dentro de los 60 días hábiles, ¿no? Hábiles, contados a partir del día siguiente, desde fecha en la cual entonces se plantea este proceso, este pedido a la autoridad o funcionario, ¿de acuerdo? En tal sentido, eso es una primera exigencia, ¿no? El elemento de la vía previa y el elemento de la caducidad. Sin embargo, cuando me refiero al artículo 66, me refiero que además de ello, digamos, y algo que caracteriza al proceso de cumplimiento es la existencia del mandamos, de la renuencia, aquello que no ha sido, digamos, captado, aquello que no ha sido resuelto o cumplido correctamente por parte de la autoridad o funcionario. Y todos esos criterios son parte de lo que la jurisprudencia constitucional, y en específico un precedente vinculante, el 168, es el que había desarrollado. Y estos criterios han sido incorporados en el código. Me parece una medida acertada cuando, por ejemplo, en el 66 1.1 dice reglas aplicables para resolver la demanda. Cuando el mandato sea genérico o poco claro, el juez, previa interpretación de la norma legal o administrativa firme, entra a resolver el fondo del asunto en no se la siguiente regla. Dice, para la interpretación el juez utiliza los métodos clásicos de interpretación jurídica. Interpretación jurídica, que básicamente, ¿cuál es? La interpretación tópica, la interpretación histórica, la interpretación jurídica en general, ¿no? Estoy hablando de un universo de interpretaciones, la tópica, la hermenéutica, la exegética, la literal, la judicial, inclusive también ahí la interpretación constitucional, ¿de acuerdo? Y de acuerdo, respetando obviamente las leyes de la materia y la propia Constitución. Y además también el respeto de los principios generales del derecho y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos este siguiente, ¿no? Segundo criterio que también, digamos, incorpora estos criterios desarrollados en precedentes. Cuando el mandato esté sometido a una controversia compleja o una interpretación dispar, entonces el juez no tiene, en el módulo, en el criterio, en el régimen anterior, el juez entonces declaraba improcedente la demanda, porque no había un mandato claro, preciso, exacto, simple, determinado. Entonces, aquí lo que establece este artículo es el juez, previo esclarecimiento de la controversia, entra a resolver el fondo del asunto. Y para ello, una actividad probatoria mínima, que es una característica ya, digamos, históricamente acentuada en los procesos constitucionales. Una actividad mínima interpretativa para superar la controversia, una mínima actividad probatoria, el segundo elemento, y además también determinar el elemento de la obligatoriedad o de la incuestionabilidad. Esos son criterios propios que lo que en su momento estableció el 168, que el acto sea cierto,
que el acto sea claro, preciso, que el acto no esté sometido a una interpretación dispar y que el acto además sea incondicional. ¿De acuerdo? Lo interesante es que el último criterio me parece el más novedoso, ¿no? Que el acto no sea contrario a la ley o a la Constitución. Y el juez deberá declararlo así y desestimar la demanda. Es decir, el acto pedido debe ser un acto, digamos, que se avenga al derecho, que no sea contrario a la ley, ¿no? Y ese es un criterio que no se estableció en su momento en el 168, sino simplemente fue un criterio de alguna manera obviado. Bien. Bien, acá tenemos igualmente, se ha ratificado lo que establecía las causales de improcedencia, o sea, el cumplimiento sirve para dos cuestiones muy específicas y precisas. Número uno, pedir el cumplimiento de la norma administrativa o el acto contenido en la ley. Nada más, lo único. Y aparte, segundo ítem, la omisión reglamentaria. Entonces, para aquellos casos en los cuales no es procedente, o sea, no resulta siendo oficioso el cumplimiento, desarrollados en el artículo 70, contra resoluciones del TC, del Poder Judicial, para la protección de otros derechos que puedan ser protegidos mediante los otros procesos, pudiendo existir acá, digamos, una relación interesante entre el amparo y el cumplimiento, una relación, repito, interesante, lo que se llama la vía alternativa, y cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar un acto administrativo. En este caso, lo que deberías utilizar tendría que ser el contencioso administrativo, ¿no? Y además también algo que se obvió en esta reglamentación era que no se podía, por ejemplo, plantear un cumplimiento para pedir la ejecución de una sentencia, ¿no? La ejecución de una sentencia o para excitar al órgano legislativo en el sentido de la insistencia a un proyecto de ley. Eso no es posible en un proceso de cumplimiento constitucional. ¿De acuerdo? El artículo 72 también es interesante porque había una antigua discusión en el sentido siguiente. Si la demanda de cumplimiento tenía por finalidad que la norma se acate o que el acto administrativo se cumpla, entonces, ¿cuál sería el contenido de la sentencia fundada? No sería pues que se omitió el acto administrativo o que se omitió el acto con rango de ley, con norma de ley, sino el contenido de la sentencia fundada es que se declara la omisión, de acuerdo a la omisión, acreditar la renuencia y en consecuencia se ordena ¿qué cosa? Cumplimiento. Eso es lo que se plantea. ¿De acuerdo? El cumplimiento, la omisión y la renuencia. Quiero aquí establecer algunos criterios, digamos, con respecto al tema el cumplimiento en general. Bien, acá quiero entrar a este punto interesante, esto que ha tenido, digamos, un importante desarrollo en materia constitucional y que también tuvo oportunidad de tener una interesante discusión dentro de este punto. Es decir, discutir si el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional o es un proceso constitucionalizado. Yo creo que la discusión no es árida, sino más bien tampoco trivial, sino todo lo contrario, bastante académica y sumamente importante, porque si decimos, la primera posición planteaba que el proceso de cumplimiento era un proceso constitucionalizado. ¿A qué nos referimos con esto? Vean ustedes, acá está. Acá tenemos una sentencia, primera etapa. El cumplimiento es un proceso constitucionalizado, porque no tiene la finalidad de proteger derecho fundamental alguno. Y esto fue expresado en una sentencia, 191-2003 ACTC. Decía, no tiene por objeto la protección de un derecho o principio constitucional, sino la de derechos legales y de orden administrativo, mediante el control administrativo. Hasta cierto punto comprensible esta posición, porque el incumplimiento o no de una norma administrativa o un acto una norma con rango de ley no tiene pues nada de constitucional. Ese es un tema propio del contencioso, por eso se decía que el cumplimiento es una suerte de contencioso de condena. Aparte significaba la reiteración de algo que debía hacer la administración pública, ¿no? O sea, la norma, el acto administrativo, tiene un derrotero, que se emita, que primero se discuta, se emita, se publique, entre en vigencia y que se cumpla. ¿Por qué establecer un mecanismo para que esto, digamos, tenga una vigencia cuando ya la norma, digamos, de por sí tiene esta necesaria
repito, necesidad que la norma se cumpla. ¿Por qué establecer un mecanismo de ese tipo? Por eso entonces ahí viene el valor del cumplimiento. Controla la inactividad administrativa en el sentido del incumplimiento de normas. En una primera posición, históricamente hablando, es esta, ¿no? La posición de la primera etapa, que era un proceso, digamos, constitucionalizado. Ya posteriormente, ya se establece en el 168, se establece, conforme a lo que había dicho el TC, en el precedente vinculante en esta materia, ya el TC dijo lo siguiente: el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional. ¿Por qué? Porque lo que pretende en el fondo, ¿qué cosa es? El derecho de defender la eficacia de las normas legales y los actos administrativos. En tal sentido, ese concepto planteado por la jurisprudencia y por el precedente vinculante nos parece el día de hoy acertado, ¿no? Nos parece básicamente un concepto acertado en materia de la jurisprudencia constitucional. Es decir, reconocer el día de hoy que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional. ¿De acuerdo? Sumamente interesante esta posición. Bien. Veamos estos requisitos a los cuales hemos hecho referencia y que forman parte del elemento de los elementos esenciales en la interposición de un cumplimiento constitucional. Y esto está contenido en una sentencia, repito, la sentencia 168-2005 PCTC, precedente vinculante. Y esto lo que plantea lo siguiente, ¿no? Dice, en esa época, si mal no recuerdo, el artículo 70, algunos requisitos indispensables para que la existencia del mandamus, la acreditación del mandamus o la renuencia sea efectiva y sea, digamos, objeto de judicialización y que además sea admitida por el juez. Si no había, puede ser que la omisión exista, pero si no existe renuencia, no se configura pues el cumplimiento constitucional. Adicionalmente a ello, entonces, a lo establecido, repito, por vía previa y caducidad y el documento de fecha cierta, el tribunal estableció vía jurisprudencia, vía precedente vinculante, algunas exigencias de carácter copulativo y concurrente. O sea, me refiero a deben estar presentes todas, ¿no? No a una ni alguna, sino todas. Y básicamente estableció lo siguiente, ¿no? Que para el cumplimiento de la norma legal o la ejecución del auto administrativo, ¿de acuerdo?, se exigirá algunos otros requisitos mínimos comunes. ¿Cuáles son estos? Ser un mandato cierto, un mandato vigente. ¿Qué significa vigente? Que no es sometido a ninguna nulidad. Ser un mandato cierto y claro, debe inferirse la norma legal o el acto administrativo. Debe haber cierta presunción de verosimilitud, pues no de certeza, de verdad, ¿no? El acto debe, digamos, en apariencia debe ser un acto que tenga elementos de verosimilitud. No está sujeto a controversia ni interpretación dispar, o sea, lo que se plantee, lo que se reconozca en el acto administrativo, el contenido legal debe ser claro y preciso, y debe ser ineludible cumplimiento obligatorio. Además, lo más importante, debe ser incondicional. E independientemente de eso, también en esta sentencia lo que se plantea es que adicionalmente a ello, deberá favorecer el derecho al reclamante y permitir su individualización. Es decir, el acto debe ser claro, preciso, para que tenga fundamento en la discusión constitucional. Bien, estimados amigos, a modo de conclusión, el código en materia del amparo y cumplimiento yo creo que ha tenido, digamos, de manera indirecta, en el caso del amparo, en específico ha tenido, digamos, algunos criterios interesantes, como dije hace un rato, ¿no? Incorporaciones de número uno, de derechos nuevos, ¿de acuerdo? Con eso el amparo de la libertad religiosa, libertad de conciencia, agua potable y libre desarrollo de la personalidad. Me parece sumamente interesante, es una medida que amplíe el abanico de derechos, pero a su vez también yo creo que se ha visto un importante progreso en el sentido de incorporar en él situaciones como por ejemplo el amicus curiae, la apelación por salto, ¿no? Entre otro tipo digamos, de instituciones que lo que van a hacer efectivamente es mejorar el escenario procesal y con ello coadyuvar con una efectiva defensa de los derechos fundamentales. La verdad, finalmente quiero expresar mi agradecimiento al Colegio de Abogados del Cusco por la invitación. Esta ha sido una iniciativa interesante en la cual hemos sido testigos desde los inicios, convocando
a los profesionales en la materia más competentes, conocedores del tema, y que ustedes en este diplomado van a tener oportunidad de tener una aproximación o una especie de un estudio introductorio del Código Procesal Constitucional, y creo que va a ser de sumo beneficio. Y para ello expresar mi gratitud y mi reconocimiento al Colegio de Abogados del Cusco, en la persona de su decano, y al doctor Alex Tito por la gentil invitación y la convocatoria a esta actividad. Efectivamente, muy agradecido, doctor Fernando Delgado Alvisuri, por su brillante exposición acerca de dos procesos constitucionales de vanguardia, interesantes e importantes a nivel del nuevo Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo y cumplimiento. Las luces son claras, los participantes también agradecen y felicitan su brillante exposición, doctor Fernando Delgado Alvisuri, por parte del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por el doctor May Pilar Errado, y su honorable consejo directivo recibe el más cordial de los agradecimientos y felicitación también por su brillante participación en esta jornada académica prevista para el desarrollo del presente diplomado sobre las modificaciones que se dieron en el Código Procesal Constitucional. También indicarle y también agradecer la gentileza que ha tenido el doctor Fernando Delgado Alvisuri de poder participar también en el Congreso Constitucional que tenemos programado del 20 de septiembre al 20 de octubre del presente año, donde se abordarán temas problemáticos acerca de la reforma constitucional, que van desde la reforma parcial, total o asamblea constituyente, congreso en homenaje al doctor Valentín Paniagua Corazao, que viene desplegando y también convocando a expertos en materia constitucional, tanto a nivel nacional como internacional. Doctor Fernando Delgado Alvisuri reciba también el agradecimiento de los participantes, la felicitación de los participantes también sobre las luces que ha brindado en esta noche sobre estos dos importantes procesos constitucionales. Indicar también a los participantes que consignen sus nombres, sus datos personales, así como su número de colegiatura y el correo electrónico a efectos de poder también recibir la certificación correspondiente, así como también participar del sorteo que muy amable nos ha donado el doctor Juan José Santibáñez sobre derecho disciplinario policial, que se estará sorteando entre los participantes y que comenten, interactúen a nivel de las redes sociales. Doctor Fernando Delgado, algunas palabras finales para con esta ocasión y este evento académico. Reiterar la invitación a los amigos que nos siguen en redes sociales y otros espacios virtuales para que efectivamente nos acompañen a esta actividad bandera, ¿no?, de este Congreso Nacional e Internacional, que tiene por finalidad pues discutir los temas vinculados al tema de la reforma, al cambio de constitución, asamblea constituyente, como una especie de criterios de la forja del Estado constitucional. Creo que va a ser una interesante, importantísima experiencia para compartir saberes y pareceres con los colegas nacionales y extranjeros a los cuales nos hemos sumado en esta actividad. Así que reitero la invitación para que nos puedan acompañar a esta importante actividad, y creo que seremos beneficiados todos. Eso es todo, Alex. Un fuerte abrazo a la distancia. Buenas noches y muchas gracias. Profundo agradecimiento, muy agradecido por su valiosa participación en esta jornada académica. Bueno, dentro nos despedimos también de nuestros participantes, no sin antes recordarles el lema: atender el lado humano del abogado es nuestra prioridad. Seguiremos avanzando y trabajando conjuntamente para que los miembros de esta institución, del ilustre Colegio de Abogados, la comunidad jurídica y los estudiantes en general se beneficien de estas actividades académicas. Muy buenas noches y agradecidos con todos por su gentil atención. Gracias.